¿Será que las profecías bíblicas son buenas noticias? Pues sí, en Apocalipsis ocurren muchas veces esta palabra bienaventurado o feliz, y en el libro de Daniel también. En Daniel 12:12 quiero leer para ti lo que dice. La palabra para bienaventurado se traduce de la raíz ashrei. Y dice el verso 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿De qué está hablando este versículo? El contexto es que cuando se terminen las profecías de tiempo, 1260 días, que en profecía equivalen a años, 1290 días, que en profecía equivalen a años, y 1335 días, que serían también años, el pueblo de Dios encontraría felicidad, dicha, regocijo, alegría, bienaventuranza. Eso está diciendo el pasaje. ¿Pero de qué? De que el juicio llegó para el pueblo de Dios. La pregunta también que lanzo es, cuando leemos en las profecías bíblicas juicio, ¿son buenas noticias o son malas noticias para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para quien cree en Dios? Para quien cree en Dios son buenas noticias. Para quien no cree, para los perseguidores del pueblo de Dios, son malas. Y esto me lleva a conectar este pasaje de Daniel 12:12 con Daniel 8:13 y 14, donde aparece una escena de juicio y de restauración. ¿Cuál es el contexto de Daniel 8:13 y 14? El contexto es que un cuerno pequeño, que en profecía cuerno representa imperio, reino, comienza a perseguir al pueblo de Dios, se pone en lugar de Dios, se asemeja a Dios, quiere ser adorado como Dios. Todo eso dice en los versículos 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel 8. Y leo para ti apenas el versículo 12 de Daniel 8. Y dice así: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Y prosperó. ¿Quién prosperó? El cuerno pequeño, echa por tierra la verdad. El versículo 11 menciona acerca de que este cuerno se engrandece frente al príncipe de los ejércitos, frente al mismo Cristo. La respuesta de Dios a este pueblo perseguidor, a este grupo, a esta nación, a este imperio o reino perseguidor, ¿cuál es? El versículo 13 y 14 trae la respuesta y son buenas noticias. El versículo 13 dice así: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Algunas versiones mencionan justificado, puede traducirse también como rectificado. Tiene mucha connotación de expiación, de limpieza, de purificación. Esta palabra nitzdak es un pasivo en hebreo. Lo cierto es que después de esta fecha temporal, fecha de tiempo, 2300 tardes y mañanas, que no es otra cosa que 2300 días y en profecía años, el santuario sería purificado. Así como menciona Daniel 12, que al término de los 1335 días, el pueblo de Dios estaría contento, feliz, bienaventurado, también se menciona en Daniel 8 que habría alivio de parte del perseguido, en este caso del pueblo de Dios perseguido por este cuerno pequeño. Cuando escuches de juicio en las profecías, pregúntate primeramente, ¿de qué lado estás? Si es que tú reconoces a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y quieres ser parte de su reino, siéntete bienaventurada, bienaventurado, Ashrei, para ti. ¿Por qué? Porque las promesas de las profecías bíblicas están a favor, son a favor del pueblo de Dios. Finalmente, ¿cómo termina el libro de Daniel? El versículo 13 es una promesa para este profeta que ya envejeció, que vivió persecución, fue echado a foso de leones ya cuando era bastante anciano, y recibió visiones y fue exiliado de su tierra, pero él confió en Dios. La promesa para él es esta, verso 13. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel murió, este profeta del siglo 6 antes de Cristo, no siglo 2, siglo 6, murió. Pero la promesa estaba hecha de que después de morir, después de descansar o reposar, se levantaría
de los muertos para recibir su heredad. Al fin de los días, al final de los tiempos, cuando el mundo llegue a su fin. ¿Y cuando el mundo llega a su fin? Cuando Cristo venga por segunda vez. Y en cuanto al juicio, en cuanto a la restauración del santuario, se puede decir que en estos momentos, hoy, estamos en un tiempo de juicio. Y cuando escuchas, estamos en juicio, hay un juicio celestial, ese santuario que sería purificado en Daniel 8:14, no es otra cosa que la morada de Dios, un lugar celestial, no terrenal, porque el santuario en la tierra ya no existía cuando Daniel escribió la profecía, había sido destruido. Entonces, mientras Cristo viene, está haciendo purificación, está haciendo una limpieza del pecado de todas las personas que confiesan sus pecados en el nombre de Cristo. En eso consiste la purificación del santuario. De modo que cuando Cristo venga a esta tierra, podrá Él recoger a sus hijos, a quienes creyeron en Él, en su sacrificio, para vivir para siempre con Él, 1000 años en el cielo y la eternidad acá en la tierra renovada. Estamos en tiempo de juicio. No te asustes, alégrate, porque el juicio es a favor de quien cree en Dios. Que Dios te bendiga.